El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. No nos emocionan mucho estas elecciones, pero la verdad es que tenemos que involucrarnos. Es preocupante en la última encuesta que ha sido publicada hoy por CPI, la cantidad de indecisos que no han definido por qué partido político o por qué candidato va a votar. Suma 54.1%. Estamos hablando de un poco más de la mitad de la población que no tiene idea. ¿Por qué? Porque las propuestas no llegan, porque es una elección totalmente diferente, atípica. No hay un líder, ¿no?, que encabece, que vaya esta candidatura presidencial que lidera y que arrastra a todos los candidatos al Congreso. Tenemos que informarnos. Si la información no llega a nosotros tenemos que hacerlo, y por eso esta mañana tenemos a José Naupari, que es especialista en temas electorales, porque, Paul, hemos escuchado de todo. Yo he escuchado, por ejemplo, vamos a crear más trabajo, vamos a, reducir el horario de trabajo, vamos a hacer que, el Ministerio de Salud tenga más recursos. Y uno dice, wow, qué bien, de verdad, eso es lo que yo quiero para mi país, ¿no? Que todo sea perfecto, que la todo pregunta sea es lindo. si pueden ellos hacerlo. Exacto. Si pueden cumplir todo lo que prometen. Porque lo que hacen los congresistas básicamente se resumen en fiscalizar, en también realizar los proyectos de ley. Y se me va una función más que representar, que es, para mí resulta siendo la más importante también. José Naupari está aquí, sabe más de estos asuntos y nos va a contar. Aparte de estas tres funciones, o mejor dicho, estas promesas tienen que estar dentro de estas tres funciones. Sin duda. En primer lugar, debemos tomar en consideración, como usted bien lo ha mencionado, que uno vota primero por partido. Primero hay que ver lo que propone el partido. Porque, digamos, acá las individualidades no te pueden resolver los problemas. Me explico. Si yo tengo una iniciativa legislativa como yo, José Naupari, o como Mabel Huertas, o sea, si yo no tengo el respaldo de mi bancada, o sea, de mi partido político, esa iniciativa no va a salir. Entonces, exacto, con lo cual... Porque no solamente es mi voluntad, tengo que sumar suficientes adhesiones para que sea aprobado en el Pleno. No solamente para que sea aprobado en el Pleno, incluso para presentar el propio proyecto de ley. Si yo no tengo el respaldo del vocero de mi bancada, no tengo un número mínimo de votos, 5 o 6 votos de mi propia bancada o de otros, simplemente el proyecto ni siquiera puede ser presentado. Entonces, eso en primer lugar en respecto a lo que se refiere a nivel legislativo, ¿no? En lo que se refiere a nivel de fiscalización, también debemos considerar el poco tiempo que van a tener, 16, 17 meses. ¿Será necesario o útil utilizar ingentes recursos económicos y logísticos en una comisión investigadora, por ejemplo? Más o menos, ¿cuánto tarda una comisión investigadora en elaborar un informe de las experiencias que hemos tenido en el último tramo de este Congreso? Sí, ¿Un año? Y incluso algunos se han ido más de un año. Otros ni siquiera terminaron el trabajo. Siempre piden ampliación presentando un informe previo y no llega. Entonces, la fiscalización podría ir o bien a nivel de un tema muy puntual o individual. Eso sí, por ejemplo, individualmente sí lo puede hacer un congresista y no necesita que crear una comisión investigadora. Lo puede hacer en el marco de una comisión ordinaria, llámese la Comisión de Fiscalización o Contraloría, la puede hacer en el tema de la Comisión de Educación, si quiere ver temas de cómo están las universidades, o lo puede hacer individualmente cuando de repente llega una preocupación de un ciudadano, por ejemplo, no hay agua en Piura. Claro. Oye, yo quiero saber qué está ocurriendo en Piura. Yo, congresista electo por Piura, voy y ¿sabes qué, señores? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se están manejando los recursos de la Autoridad de la Reconstrucción? Esa información sí la puedo pedir y puedo hacer una fiscalización individualizada. Y eso está muy asociado con la función de representación. A nivel legislativo, otro tema que es importante resaltar y que bien lo ha mencionado es que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Entonces yo no puedo decir responsablemente al menos, dentro del marco constitucional, que voy a trasladar automáticamente a todos los trabajadores CAS o todos los locadores en 728. Pues en primer lugar, lo que sí podría eventualmente, porque incluso el tema de las transferencias sectoriales de CAS 728, es decir, a trabajadores indeterminados, está siendo cuestionado hoy por hoy ante el TC. El Congreso anterior lo ha hecho, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, a un grupo grande de trabajadores que estaban en CAS los ha puesto en planilla, pero ahí, por ejemplo, estás tú influyendo en el presupuesto. Encima el presupuesto que ni siquiera es del Estado, porque el dinero de los asegurados es dinero privado. Claro, tan es así que justamente esa ley está siendo cuestionada en su validez ante el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando me dicen, oye, yo puedo presentar, voy a presentar A, B, C, iniciativas legislativas, habría que preguntarnos, aunque evidentemente, si bien es cierto, todos estamos en capacidad de leer la Constitución, no todos podríamos eventualmente dilucidar qué norma es constitucional o no. Primero decir, oye, esta iniciativa es viable, o no vaya a ser que simplemente la saques ahorita y después al año o a los meses el Tribunal Constitucional te la baje. Si un
congresista que nos está escuchando en regiones está prometiendo, mejor dicho, si los electores que nos escuchan en regiones escucha un candidato que dice, aquí voy a construir un puente, No se puede. Ahí simplemente eso es directamente iniciativa de gasto, eso corresponde al Ejecutivo, y ahí a lo mucho lo que podrían hacer es lo que tanto en su momento se cuestionó en el Congreso disuelto, que es el considerable número de leyes declarativas. Como el Congreso no puede tener iniciativa de gasto, que dice, declárese de interés público la construcción de la obra tal. de esas hay un montón. Exacto. Entonces, ¿qué finalidad tiene que se declare de interés público? Que le facilite, por ejemplo, al Ejecutivo la posibilidad de realizar expropiaciones. Pero un congresista sí puede conversar con el gobernador regional, tocarle la puerta a algún ministerio para llamar la atención sobre ese puente que no hay, que se necesita construir. Debe trasladar por escrito. Ya vimos lo que le pasó a una congresista que ahorita está siendo procesada porque supuestamente habría intercedido para realizar determinado tipo de gestiones con una municipalidad. Estamos hablando de Luciana León. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Lo que nos va a decir el reglamento del Congreso es que uno, en el ejercicio de la labor de representación, traslada las demandas ciudadanas. Ujú. O sea, va a la región en su semana de representación, ya vamos a ver si este Congreso reformula cómo se hace, y dice, bueno, ¿saben qué? Mi pueblo necesita, mi población necesita A, B, C, D, E. Las demandas por escrito, ministro, estas son. Ahora, yo he entrevistado a un candidato que dice, va a haber más trabajo para los jóvenes. Así, me lo ha dicho. Y yo he tratado de, ya la entrevista ya degeneró porque es imposible que eso sea. ¿Por qué un congresista, un candidato no puede ofrecer más trabajo? Claro, a ver, una cosa es que yo promueva la creación, entre comillas, de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, con lo que se denominaba, se etiquetó en su momento la ley Pulpín 1, la ley Pulpín 2.0, es que yo eventualmente establezca facilidades para que la gente contrate, para que las empresas contraten jóvenes, y otra muy distinta es que yo diga que mediante una ley voy a contratar a jóvenes. Es decir, yo eventualmente puedo decir, ¿sabes qué? A las empresas que tengan en su planilla 20% de jóvenes, los voy a beneficiar con algún beneficio de exoneración tributaria. O, por ejemplo, algún determinado tipo de licencias o autorizaciones, les voy a dar una vigencia mayor, bueno, que ahorita la regla es que sean indeterminadas, salvo disposición legal en contrario, si es que eventualmente tú tienes más practicantes en tu empresa. Uh-huh. O que eventualmente yo sí pueda disponer que un porcentaje mínimo de personas que trabajan en el sector público. Positivos legales, pero Exacto. esos son proyectos de ley que son aterrizados, Exacto. ¿no? Porque decir va a haber más trabajo, No, pues suena muy bonito Totalmente también. de acuerdo, ¿no? Es como que, por ejemplo, incluso el tema que se comenta, ¿no? La inmunidad parlamentaria. Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria. Y bueno, ¿cuál inmunidad parlamentaria? La de arresto, la de proceso, la inviolabilidad de votos y opiniones, la del antejuicio que no solo compromete a los congresistas, sino a varios altos funcionarios públicos, respecto al tema de delitos comunes, de función, en su aspecto temporal, material, claro, eliminar fácil, bueno, pero ¿en qué contexto? Uh-huh. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a fortalecer la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, promoviendo el tema de una ley de desarrollo constitucional de la imprescriptibilidad, porque por ahí el artículo 41 te dice que en los supuestos hay imprescriptibilidad en los supuestos, en los delitos más graves, conforme al principio de legalidad. Esa ley no existe. Esa ley sí es necesaria, si es que no queremos reformar la Constitución. Ya, ¿cuáles son esos delitos más graves? Claro. ¿Cuáles son esos parámetros, por ejemplo? Muy bien, entonces lo que tenemos que exigirle a los candidatos es que sean propuestas aterrizadas, reales, que ellos estén en capacidad de hacer según la Constitución y pedirles detalles, ¿no? Vas a hacer esto, pero ok, ¿cómo lo vas a hacer? Puntualizar, porque es muy bonito escuchar a todos con buenas intenciones, todos queremos lo mismo, pero sí necesitamos Es como la pena de muerte. definiciones, claro, no, ese es otro rollo, lo de la pena de muerte, eso es un ofrecimiento totalmente populista, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Hay mucho que discutir, todavía falta algunos días en los que nosotros tenemos que involucrarnos cada vez más. José Naupari, especialista en temas electorales, contándonos qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un congresista por nosotros.